Copia para archivo con Mónica Muñoz Cid. Hola Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias. Estamos encantados esta mañana de recibir desde Tehuacán estas hermosas tierras tan áridas a nuestra querida Ariadna Nenclar Espitol. Ella es artista plástica, egresada de la Escuela Nacional de Arte La Esmeralda en Ciudad de México. Y Ariadne estuvo trabajando los últimos meses en una exposición que con la beca PECDAP, este estímulo a la creación artística del gobierno del estado de Puebla, acerca del territorio. La exposición de la que vamos a hablar hoy se titula La pintura como cartografía de la memoria. De destrucción, construcción y deconstrucción. Entonces, pues bienvenida Ariadne, es un tema con el que ya ha trabajado por mucho tiempo, pero ¿por qué debemos ir todos a Casa de Cultura en el centro a ver tu exposición? Cuéntanos. Perfecto, mi Mónica. Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, muy feliz de verte. De verdad, te me haces una gran artista, gran persona. Gracias por invitarme. Siempre estás apoyando a los jóvenes, siempre estás apoyando a la gente que estamos en esto. Entonces, te lo agradezco mucho. Antes que nada, tuve la suerte de tenerte de tutora de PECDA, qué bueno. Y pues seguimos en otros proyectos, espero, más adelante. Bueno, es exactamente por tercera ocasión ya me dieron la beca PECDA. Esta es la última ocasión porque ya no puedo tener otra vez. Y entonces, bueno, este conjunto de obras las hice también, retomando también la beca que tuve de Cultura en Casa, también del Estado de Puebla. Y también quise incluir una obra que tuvo la Bienal del Pacífico, mención honorífica ahorita en 2022, me parece 2021-2022. Entonces quise incluir esta recopilación de obras como del 2020, por así decirle, a la fecha, porque quería yo mostrar lo que estábamos haciendo. Bueno, lo que estaba yo haciendo. También tengo la maestría en artes visuales por parte de la UNAM. Entonces, parte también de esta investigación que he llevado a cabo, llevo trabajando con esa temática más de 18 años. Entonces, bueno, pues quería mostrarles más o menos lo que he estado trabajando. Es una exposición de pintura, sí, pero pintura expandida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es la típica pintura tradicional. Claro que van a encontrar acrílico, como en este caso justamente, pero también va a haber resina, va a haber sangre, va a haber cerámicas, que yo lo planteo como pintura por los pigmentos que retomo en los diferentes lugares, esmaltes, pintura iridiscente, abejas, panal de abejas, ¿no? De pronto voy a utilizar ceras y todo esto es planteado como una pintura. Entonces, obviamente, el tema que utilizo es fuerte, el tema del que hablo es muy fuerte. Ahorita, si no, que pasen ciertas imágenes son nada más algunas de las imágenes que están ahí. Entonces, ha tenido muy buena receptividad la exposición. La gente cuando entra, lo que me interesa es que se están cuestionando qué está pasando ahí. Hay pirograbado, por ejemplo, hice en una tabla de 1.20 por 1.20, un pirograbado de toda la Sierra Mixteca. Tiene que ver mucho con el estado de Puebla esta exposición. Esta exposición ya la mostré en 2 lugares anteriormente, la mostré en la UNAM, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, y la mostré también en la Galería Estudio Marte 221. Me preguntaban mucho de por qué lo ponían del estado de Puebla. Bueno, aparte de la investigación que he llevado a cabo, pues soy del estado de Puebla y me interesa mucho Puebla como una ciudad para investigar sobre todo la cuestión de construcción, de cómo fue esto. Obviamente hago una crítica fuerte hacia los sistemas de construcción de gobierno. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo el aeropuerto de Texcoco junto con el aeropuerto de Santa Lucía, pero son piezas que sí tienes que ver en vivo, definitivamente, para que veas la definición, el trabajo. Aquí está, por ejemplo, esto es en el Estudio Marte 221. Esta obra a mí me gustó mucho y voy a contar una cosa especial. Ayer que estaba yo viendo a Sergio Vergara, al secretario de Cultura del Estado de Puebla, le comentaba sobre esta pieza en específico, porque hagan de cuenta, y lo puse en el PECDA al final en el reporte. Yo empiezo a trazar estas ciudades vistas desde arriba, pero las ciudades que eran prehispánicas son 8 sitios arqueológicos del estado de Puebla. Y entonces de pronto, bueno, termino de trazarlos, me tardé como unos 4 o 5 meses más o menos en todo este trazo. Y cuando yo lo iba a meter a la quema, sueño, le digo a Javier Félix, que también tuvo la beca PECDA en 2021, mi amigo y compañero de trabajo, y entonces
le digo, ¿sabes qué? Soñé que metía yo la quema y se tronaba, se tronaban todas los sitios. Y entonces haz de cuenta que me dijo Javier, no hombre, eso nunca ha pasado, yo tengo un horno perfecto, nunca nos ha sucedido algo así, perfecto, ok. Voy llegando al lugar y entonces el lugar muy parecido a como yo lo había soñado. Y entonces, bueno, metemos ya de todos los paisajes aéreos de 20 por 20 y de pronto, como a los 10 minutos, si no es que menos, empiezan los estallidos, ¿no? Y se empieza a romper todo. Bueno, el otro día tuvimos que, bueno, abre la puerta y me dijo, efectivamente está todo roto y además está tal cual, ¿no? O sea, están quemados y bueno, etcétera. Entonces dije, la pieza está hablando por sí sola, ¿no? Entonces, algo está sucediendo acá y obviamente, pues imagínate todo ese trabajo de tanto tiempo, verlo así, me impactó. Pero dije, claro, por supuesto, pues es que fue la manera en la que sucedió también esta cuestión de meter una cultura sobre otra. Fue muy agresivo, fue roto completamente. Entonces yo por eso lo planteo y lo pongo como en un stand, ¿no? De museo para ponerlo, sí, justo como esta cuestión de reliquia, ¿no? O sea, del cuidado también de las piezas. Por eso también en la cerámica, a la segunda quema, pues las logro pintar, barnizar, la cuestión también de donde está roto, ¿no? Porque es una manera como de decir, estoy reestructurando, ¿no? El sitio. Y es lo que nos quedó, los vestigios, ¿no? Entonces, esa pieza a mí me gusta mucho porque además también te habla de cómo vamos construyendo una ciudad sobre otra, sin saber qué es lo que está abajo. Entonces, es una crítica fuerte que hago sí a los sistemas, hacia los sistemas de vigilancia, a los sistemas de gobierno, y sobre todo también me interesa, en este caso, a la ignorancia de lo que estamos pisando, de lo que tenemos enfrente del territorio, y por supuesto es una denuncia a que estemos más conscientes de ello. Para eso también he estado en campañas, obviamente, de concientización sobre la basura, por ejemplo, en este caso Tehuacán. Yo trabajo mucho entre la Ciudad de México, Puebla y Tehuacán. Entonces, aquí me interesa sobre todo la cuestión del relleno sanitario. Entonces, se ven en las obras cómo estoy haciendo estas críticas hacia la ecología. Por ejemplo, el que ganó la Bienal del Pacífico es justamente un cuadro que pongo los diferentes planos porque tengo bueno, una persona que quería adquirir un cuadro y me dijo, oye, Ariadne, yo viajé a la Patagonia, entonces me empieza a enseñar todos los paisajes aéreos que tenía y todos los paisajes frontales y de repente veo este salto de climas y de imágenes. Entonces yo lo quise hacer en un solo plano y además quise retomar, por ejemplo, ciudades muy típicas como son Las Vegas, Disney, ¿no? Los lugares típicos, porque ahora ya se ha vuelto de moda ir a la Patagonia, ¿no? Entonces son lugares que ya están de moda, que tienes que ir de alguna manera. Eso obviamente en un sentido de crítica y entonces uno de mis tutores de allá de la UNAM me dijo, es que Ariadne, no hay un aire en tu obra, no hay un respiro en tu obra. Le dije, es que exactamente eso es lo que quiero lograr. ¿Por qué? Porque toda la obra tiene que estar atascada, porque quiero evidenciar que la construcción está en el cielo, ¿no? O sea, que ya estamos abarcando absolutamente todo, porque ya está vendida, ¿no? O sea, el aire ya está vendido, ya es parte de un sistema, ya no nos pertenece, entonces ya no hay un aire que pueda tener esta construcción. Entonces es una crítica dura hacia estos sistemas de vigilancia pues, o sea, justamente de poder, entre otros más. Ariadne, ¿y qué fijación tienes con esta visualidad y esta exploración del territorio? Porque si bien planteas en tu obra estas vistas satelitales o tomadas con dron, también has recorrido el espacio y lo has transitado, que es una forma muy diferente, ¿no? El ojo no alcanza a entender esta volumetría vista desde la Tierra, o perdón, desde el cielo, que es muy diferente a la de la Tierra. ¿Cuál es tu experiencia a partir de todas estas exploraciones? Fíjate que justo hablaba yo con Guillermo Vázquez de eso, porque precisamente no es lo mismo la experiencia de ir al lugar. Por ejemplo, para mí fue muy impactante pisar el relleno sanitario de 20 años en Tehuacán. Es impactante. O sea, como me dicen, esta es la montaña, y yo como no entiendo, o sea, yo era un cerro, no blanco. Me dicen, no, es que esto era antes un valle, ¿no? Entonces, es muy fuerte, es muy impactante. Entonces, lo hice desde arriba, lo retomo varias veces en esta obra que precisamente mostré. Pongo a Jalpan, Altepeji y todas las zonas que están alrededor también de Tehuacán. Hay una obra que justo tiene que ver ahorita de las que estaban pasando, son unas cerámicas. Entonces, a la hora de trasladar la pieza, por ejemplo, de la Ciudad de México para Puebla, no, de la Galería, perdón, 221 a la UNAM, se dañan las piezas y son parte de este recorrido. Entonces, también parte de mi recorrido de las piezas y lo que hago con esta construcción
es que las piezas se vayan destruyendo por sí solas. No todas, obviamente, ¿no? No todas están planteadas para eso, pero sí que se note, por ejemplo, en este caso de estas piezas que se rompieron fue absolutamente a propósito porque los materiales eran de yeso en vez de cerámica. O sea, hay unas cerámicas bien hechas, cocidas, con tiempo, vaya, que son justamente de territorios, que son en vista aérea, de territorios que se llevaron muchos años en construir, a diferencia de las justamente vistas aéreas que yo planteo, que yo he visto las estructuras. O sea, respondiendo a tu pregunta, Mónica, cuando yo vi las construcciones de gobiernos anteriores, vamos a dejarle así, que eran de millones y millones y millones de pesos y que eran efímeras y que eran obras que obviamente estaban construidas de manera falsa, era como una espuma, ¿no? Que habían crecido nada más porque sí, se veían bien la estructura, pero en realidad se caían. Aquí se cayeron varias, aquí en Tehuacán y bueno, obviamente en Puebla también, y sabemos que ha habido muchos daños de estas obras que supuestamente hicieron con el mejor presupuesto. Entonces, a la hora de ver los domos caídos, de ver la ciudad que se rompió, ¿no? O sea, por esta robadera de material, fue muy impactante verlo y me dio mucho coraje porque eran lugares casi siempre culturales. O sea, donde menos metían dinero, donde menos metían presupuesto, era en cultura. Entonces iba a ser un lugar de teatro, por ejemplo, ¿no? Donde iba a estar al aire abierto, la carpa completamente rota, la barda se fue, cayó una lluvia, se la llevó. Entonces, para mí fue muy impactante ver esto y obviamente es parte del reflejo de esta obra que yo hago y de esta crítica tan, pues sí, tan dura, la verdad, porque sí. Obviamente está suavecito en este caso de las obras, pero por supuesto también estamos haciendo acciones pues más evidentes en otras partes, ¿no? Y con escritos y en fin. Oye, y hay una investigación que hiciste con los paneles de las abejas y también una con cajas de luz. Platícanos un Sí. poquito. Claro, mira, la de las abejas trabajamos con unos chicos que hicieron un documental que se llamó ¿Y dónde quedaron las abejas? Entonces, esa me invitaron a participar. Esa caja de luz la planteé porque me llamó mucho la atención. Por ejemplo, esta es de toda la sierra del estado de Puebla, donde todavía existe esta cuestión de la apicultura de manera orgánica, de manera tradicional, sin que se meta una cuestión industrial. Entonces, algo que me impresionó mucho es saber que los pesticidas han dañado de qué manera, ¿no? Al medio, lo sabemos muy bien, los insectos, ya no hay tantos insectos como antes. Entonces, para la beca PEGDA, justamente yo empiezo a comprar diferentes panales de diferentes sitios y veo la diferencia de colores que tienen. Entonces, desgraciadamente no lo pude poner como yo quería, que era hacer una cápsula, o sea, con resina de estos panales, porque pues obviamente pues, por la resina se podían quemar, pero sí retomo los colores que vi de diferentes zonas. Entonces, a la hora de que yo hago este panel es otra manera como de construcción orgánica otra vez de la realidad, o sea, una cuestión un tanto falsa, que es lo que pasan con estos paneles de abeja que hacen para que produzcan un poco más. Es otra vez nuevamente una crítica. La caja de luz es por la cuestión justamente que se les da esta luz, para que de cierta manera es como esta crianza falsa, y la caja como tal, el tamaño también es como esta manera de que tienen ellos de transportarla de una a otra, ¿no? Entonces, bueno, es un paisaje aéreo de la Sierra de Puebla, de las que todavía está esta cuestión tradicional de las abejas, y los panales son de diferentes colores que me impresionaron. Entonces, para mí sí es pintura y por eso es una pintura expandida, porque, como me dijo Guillermo Vázquez, mientras que haya pigmento, se puede categorizar, digamos, en pintura, ¿no? Entonces, pues obviamente a la hora de que ellas comen diferentes alimentos, pues es diferente el color que sale de eso y los panales son diferentes. Entonces, para mí es una investigación de pintura también y de una pintura que está en construcción. Obviamente sabemos que el panal por excelencia es como un símbolo de construcción. Claro, y yo añadiría un poco, perdón por paneles, son Sí, panales. Añadiría un poco que no es necesario nombrarlo de alguna manera o quererlo categorizar en pintura, simplemente es un ejercicio de investigación de artística en donde los resultados están siendo tridimensionales o bidimensionales a partir de un sinnúmero de materiales y que estos mismos materiales pues tienen un significado importante dentro de la obra. Los mismos canales son una especie de territorio para sus habitantes, ¿no? exacto. Sí, eso me pasó, ¿sabes qué, Mónica? Para mí también igualmente no era necesario, pero de pronto algunas personas de la UNAM sí me dijeron que pasó, ¿no? Que por qué no estaba pintando como había yo pintado en anteriores series, que era con acrílico y óleo, y era lo que yo había planteado en un principio en la UNAM. Entonces,
pues yo les dije que obviamente para mí, por supuesto, era pintura, y entonces tuve que dar la explicación de por qué. Esa fue la razón por la que luego tengo que explicar, ¿no? O sea, de por qué para mí es pintura expandida. Y en el caso, por ejemplo, de la otra caja de luz, que a mí me invitaron a participar en un grupo de mujeres artistas. Mi temática, trato de que sea una temática sexual, no trabajo sobre una temática feminista, ni de ningún género, pero sí me parecía importante y delicado hablar del territorio a partir de ello. Entonces, la obra que se llama 922, que es esta obra que parece sangre, bueno, que es sangre, parte, es porque en uno de los registros de una página cualquiera que yo me meto, haz de cuenta, digo, ¿cuántos feminicidios hubo en 2021? Entonces salían 922 registrados, por supuesto, sabemos que mucho más. Entonces, cuando me di cuenta que la mayoría de estos feminicidios habían sucedido en parques, cerca de iglesias y cerca de, obviamente, el lugar donde es el trabajo. Entonces, sí me parecía importante poner estos territorios como de forma transparente. Lo hice en una caja de luz. Mi papá era radiólogo, acaba de fallecer, y para mí el hecho de ponerlo como una caja de luz que te permita ver más allá del problema, o sea, tú lo ves, por ejemplo, sin luz y no se ve tan claro, pero a la hora que le ponemos de luz ya se ve esos detalles de sangre, sí se puede ver que hay sangre real en esto, y se puede ver también parte de este territorio y parte de la textura. Yo quisiera que esta obra, de hecho, se pudiera tocar. Obviamente por cuestiones, no la pude poner en este momento para que la gente tocara, pero sí me parece importante tomar muy en cuenta al espectador. Ahora, para mí otra cuestión es que la lectura no termina aquí, es decir, yo planteo las obras, yo las pongo, pero obviamente cuando llega el lector de la obra, da otro símbolo, y eso me gusta mucho. He tenido suerte que ha habido arquitectos que pueden distinguir las zonas que coloco, entonces eso para mí ha sido muy enriquecedor. Justamente ayer hablando con Sergio Vergara, él es arquitecto, y por ejemplo en una de las obras, justo en un lino grabado, me dijo, esto es una manera de ponerlo en negativo. Dije, mira, no lo había pensado así, pero sí, de alguna manera es poner en evidencia lo que está pasando, ¿no? Pues invitadísimos, querida Ariadne, a visitar Casa de Cultura en la 5 Oriente número 5, en el centro histórico, a un costado de Catedral. Estará la obra, como decía Ariadne, hasta el 30 de septiembre, probablemente 1 o 2 días más, pero no se lo pierdan. Y bueno, pues nos vemos por ahí en el centro. Y que nos comenten, Mónica. A mí me interesa mucho el espectador, por favor. Me encanta Claro, esa parte. hay la libreta de comentarios, por favor, dejen sus comentarios. Nos va a dar mucho gusto a ambas que me leer. contacten por ahí, que me contacten en Facebook. Me interesa mucho qué opinan. ¿Va? Perfecto, pues muchas gracias, Ariadna. Hasta pronto. No, hombre, gracias a ti, Mónica. Gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.